Muy buenas tardes, queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Estamos en un programa más de periodismo independiente. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México en esta noche. Son 8 de la noche con 28 minutos de... Y bueno, es 15 de junio de 2021. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues ya es una noche fría, lluviosa, ha estado lloviendo, ¿no? Ha estado nublado también. Y bueno, pues tenemos bastantes noticias importantes de trascendencia, algunas de preocupación, ¿no? Como una explosión de una planta en Estados Unidos, en Illinois, también la explosión de un barrio en China, ¿no? Y posiblemente una explosión clandestina, por así decir, nuclear en China, que no se ha dicho, pero está sucediendo. Otro socavón en Iztapalapa, ¿no? Y bueno, ahorita la nota principal de este 15 de junio de 2021 a estas 8 de la noche con 30 minutos, ¿no? Buena noche a todos. Good night, ¿no? A toda la gente que nos escucha de habla inglesa. Se reporta un nuevo ataque aéreo de Israel contra Gaza, esto nos lo dice Reforma. Israel lanzó ataques aéreos sobre la franja de Gaza según fuentes de seguridad del movimiento islamista palestino Hamas. Casualmente ahorita, ¿no? Ahorita que está cambiando de gobierno y que es el fin de la era Netanyahu, ¿no? Ratifica S&P calificación BBB a México. Ratificó la calificación para la deuda soberana de México en BBB con perspectiva de negativa ante una gestión macroeconómica cautelosa. Y bueno, también asesinan a 6 en Tetipac, Guerrero. Y cae un conductor, el conductor que atropelló a un policía de tránsito. Esto en la Ciudad de México. Y bueno, se reúne también Hertz con un secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Hertz, titular de FGR, se reunió con Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad de Estados Unidos, para hablar sobre la cooperación bilateral y sobre este caso del conductor. El conductor que atropelló a un policía luego de intentar huir de una infracción de tránsito fue detenido en la Cuauhtémoc y sufren ciberataques 53% de usuarios en el país. El 53% de usuarios de Internet fue víctima de algún ciberataque en el último año, principalmente robo de información y fraude, según AIMX. También vemos aquí, dice López-Gatell se volvió nuestro maestro. Y solicitan a Israel extradición de Romer. También gana Morena con una derrota. ¿Cómo ven? Propondrá AMLO monopolio en CFE y viralizan entrevista a Pedro Castillo. Buscan a pasar a Sedena, Guardia Nacional. ¿Y para qué la alianza va por México? También recibe AMLO segunda dosis de AstraZeneca. Atropellan a 2 jóvenes en Iztacalco. Nomina Biden a Ken Salazar como embajador de México. Joe Biden nominó oficialmente al exsecretario de Interior de la administración de Obama, Ken Salazar, como embajador de Estados Unidos en México. Y bueno, señora Angélica Denise Villarreal son las esquelas del día de hoy. Cecilia Raquel García de Guzmán, descansa en paz. Son las esquelas del día de hoy de Reforma. También extinción de dominio solo en bienes de origen ilícito. SCJN estableció que extinción de dominio solo aplica en bienes de origen ilícito, pues otra forma de fiscalías no podría actuar. También extinción de dominio solo en bienes de origen ilícito. Y el reinado del terror de los Cabos, brazo del cártel Jalisco Nueva Generación. También identifican que resto hallado en Barranca es de normalistas. Universidad de Innsbruck identificó que la vértebra lumbar hallada en Barranca en Cocula, es de normalistas de Ayotzinapa, Yosibani Guerrero.
¿no? Y bueno, Athos y Tango, los perros rescatistas que envenenaron. 2 perritos de búsqueda que participaron en diversos rescates de personas fueron envenenadas con salchichas en Querétaro. Y bueno, detalla agenda, monopolio en CFE, otro INE y Guardia Nacional en Sedena. También dice, el presidente detalló que con 3 reformas en Congreso busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, renovar el INE y que la Guardia Nacional pase a la Sedena, ¿no? Imagínense, de Sedena y Semar formaron la Guardia Nacional y no les funciona, entonces los regresan a Sedena, ¿no? Y bueno, dice Velasco sobre estafa verde, no me van a amedrentar. Ante indagatoria del SAT por desvíos de más de 500 millones de pesos en su gestión, Manuel Velasco dijo que no se dejará amedrentar, ¿no? Y bueno, digo, ya está como muy comprobado, ¿no? No se va a amedrentar, pero le van a comprobar que a lo mejor hay desvío de dinero. Reclama IP 5 días de bloqueo a vías del tren en Michoacán. Empresarios exigieron al gobierno de Michoacán desbloquear la vía del tren que desde hace 5 días mantiene tomada pobladores en Taretán. Dice, consulta que impulsa Saldívar es tramposa y alentada con el ánimo de quedar bien con Dios y con el diablo, dijo Germán Martínez, ¿no? Y bueno, reportan que 38% de hogares recibió ayuda por pandemia. Solo el 38% de los hogares ha recibido algún programa o ayuda del gobierno para hacer frente a la crisis por la pandemia, según una encuesta. También se deslinda INAI de inmueble criticado por AMLO en Veracruz. INAI dijo que el edificio que criticó AMLO, que afecta vista de patrimonio en Veracruz, no está en zona de monumentos y no pudo evitar la obra, ¿no? Y bueno, también recibe AMLO a Sansores y Durazo, morenista Alonso Durazo y Laida Sansores, gobernadores electos de Sonora y Campeche, respectivamente, se reunieron con Andrés Manuel López Obrador en Palacio. Y bueno, buscan México y Estados Unidos mecanismo para regular migración. Tras reunión, canciller Ebrard y secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, plantearon creación de mecanismo que controle la migración. Y da Cristiano Ronaldo golpe de autoridad en la Euro. Con doblete de Cristiano Ronaldo, ya máximo anotador de la Eurocopa, Portugal se estrenó en la edición con un triunfo de 3-0 sobre Hungría. Y bueno, defienden magistrados autonomía del Tribunal Electoral. Magistrados electorales del país defendieron independencia y autonomía de ese órgano por encima, dijeron, de presiones internas y externas. También condena la OEA arrestos en Nicaragua, se abstiene México. Consejo de la OEA aprobó resolución para condenar arresto de precandidatos presidenciales en Nicaragua y exigir liberación. México se abstuvo. Y da Hummels triunfo a Francia con un autogol. Francia inició con el pie derecho su camino en la Euro 2020 tras vencer a Alemania 1-0 en Múnich gracias a un autogol de Mats Hummels. Y bueno, también Gatell se convirtió en nuestro maestro. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el subsecretario López-Gatell se convirtió en nuestro maestro durante la pandemia y que es un ejemplo de servidor por su labor. Y bueno, también por ahí estaba hablando Noroña en una de sus conferencias sobre, decían que médicos y maestros, que ya sea de personas privadas, ¿no? de empresas privadas o públicas, no viven del erario como muchos medios están manejando, que nosotros lo hemos comentado aquí también, y no, digo, ahí sí que me disculpe, que viven de su trabajo, digo, es mitad y mitad, mi queridísimo Noroña, con todo respeto. Si son de empresas privadas, ahí sí no viven del erario, ¿no? De los impuestos que la gente paga. Pero lamentablemente tenemos gente, médicos, maestros y funcionarios, servidores también, ¿no? Son gente de alguna forma funcionarios que están siendo pagados como la UNAM, Colbach, la UAM, la UNAM, el Politécnico, los médicos del Hospital del IMSS, ¿no? Del ISSSTE y todos aquellos que son sostenidos por el gobierno, por así decir. Y sí es cierto que es sueldos
del pueblo y de los impuestos del pueblo. Ahí sí que no me va a poder discutir esto, mi queridísimo Noroña. Es cierto que trabajan muchos y muchos son muy, muy honorables, es cierto. Hay unos trabajadores sociales, hay personas que mis respetos en su trabajo, pero hay otros que son bien flojonazos y es cierto. Hay muchos usos y costumbres dentro de estas instituciones, hospitales, escuelas, la CENTE, en donde son aviadores. Tienen 3 horas de desayuno, ¿no? De repente tienen muchas vacaciones, días económicos y bla, 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 bla. Y cuando trabajan, como que hacen que trabajan, porque casi siempre, hoy no nos toca aquí, o a usted no le toca acá, y siempre pimponean a la ciudadanía. Y son flojonazos, es la verdad, es flojonazo y es una forma muy cómoda de vivir sin trabajar y sin atender de forma adecuada a la ciudadanía, ¿no? Entonces abren tarde, a veces las farmacias o los lugares, o hacen largas. Aquí, por ejemplo, ¿no? Tienen más de un mes en los hospitales que no hay electrocardiogramas, no hay a veces radiografías, no están las tomografías. Y díganme qué hacen en ese tiempo los médicos o el personal administrativo encargado, o los paramédicos o los médicos, los radiólogos, los tomógrafos, ¿no? La gente que toma todas las tomografías. ¿Qué hacen en ese tiempo? Pues nada, se rascan la panza, perdón que se lo diga así, y siguen cobrando un sueldo. Así es que, mi queridísimo Noroña, mitad y mitad, 50% y 50%. La gente que trabaja en escuelas públicas, algunos no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo, están por honorarios o por contratos de cada mes, ¿no? Que se van renovando cada mes. Y eso no lo paga el gobierno, no lo pagan los impuestos, los pagan los privados. Así es que díganme, ¿no? Digo, que dicen que no, que ellos viven del fruto de su trabajo, sí es cierto. Pero a muchos nada más se levantan, hacen que van a trabajar y por estar en el lugar de trabajo, nada más por checar, algunos nada más checan y unos no trabajan, hay unos que sí. Hay médicos que no trabajan y que nada más dicen, no, aquí no, y hacen mal su trabajo, ¿no? Y casi, por ejemplo, en algunos hospitales hay veces que están los familiares y algunos enfermeros y algunas enfermeras, ¿no? Quieren que el familiar sea el médico, el enfermero, y atienda a su paciente, ¿no? Casi uno se tiene que ir a casa a atender a su paciente, creo que es mejor, ¿no? Le da uno una atención mejor, ¿no? Y a ellos están cobrando unos sueldazos. A veces sí cobran unos sueldazos, como hay unos que no cobran tanto sueldo, un sueldo elevado, es un sueldo muy modesto y que valdría la pena. Digo, a mí me ha tocado incluso secretarias que debido a la experiencia que ya tienen en hospitales, saben diagnosticar y a veces le dicen al médico o a los estudiantes qué hacer, ¿no? Y la verdad, a veces esa gente es la que sacan a los pacientes. Y dice uno, ¿y cómo no los reconocen por lo menos como técnicos en salud? ¿No? A veces porque no tuvieron la oportunidad de estudiar y no les han dado un título. Y esos son los que hacen que el sistema de salud o el sistema educativo funcione, ¿no? Así como otros muchos sistemas, como el SAAD y muchos otros. Y hay unos que, mi respeto, son lindísimas personas, son sumamente amables, muy atentos, atienden a la gente con una diligencia impresionante, que ahí sí dice uno, híjole, digo, mis respetos para esta gente, ¿no? Pero sí hay muchos flojonazos que han aprendido a pachangueársela, a flojonear ahí y cobran el sueldo, unos sueldos decentes, ¿no? Así es que, y esos sí son sueldos que pagan el gobierno, porque son sueldos, son empresas de gobierno, ¿no? Y que son pagados por los impuestos de los mexicanos, y que por lo menos tendrían que estar agradecidos la gente que tienen esos trabajos y tratar de atender bien a la gente, ¿no? Yo sé que es muy cansado, que está el fenómeno de burnout, ¿no? El síndrome de estar cansado, porque atender, no sé, a veces a 1,000 personas, por ejemplo, en Hacienda, ¿no? La gente que hace todas estas cobros, ¿no? Cajeros ahí en Hacienda y todo, es un trabajo desgastantísimo, ¿no? Y más ahora en tiempo de pandemia. Pero ahí creo que sí, como que estamos a la mitad, 50%, ¿no? Porque decía que no, los medios de comunicación estamos vendiendo esta idea, y no es cierto. Es cierto, es la idea y es la verdad. Son impuestos
de la ciudadanía, y por lo menos ellos tendrían, digo, nos estamos como ciudadanía autoempleando, ¿no? Porque estamos pagando el propio sueldo de muchos mexicanos que trabajan en estos trabajos de gobierno, ¿no? Ya sea como servidores, ya sea como administrativos, independientemente del funcionario, ¿no? Son los impuestos de muchos privados, muchos informales, muchos que se autoemplean, ¿no? Y que a veces no alcanzan la estructura a tener un buen trabajo y tener prestaciones, ¿no? Ahí sí que me disculpe mi querido Noroña, pero estamos 50 y 50 en que le doy la razón y no le doy la razón, ¿no? Porque es cierto. Hay unos que mi respeto, personas que mis respetos dicen, no, mis respetos para estar aquí trabajando, en verdad, ¿no? A veces aguantar a los mismos clientes, porque vamos a hablar de clientes, ¿no? Que a veces somos tremendos, ¿no? Y a veces, si no nos tratan bien, hijo, ponemos cara, y si no, ¿no? También, digo, mis respetos, porque hay cada cliente que bárbaros, ¿no? Pero creo que también, digo, somos 50 y 50, ¿no? Y sobre todo cuando se pagan, son instancias de gobierno como estas, que se sostienen por los impuestos de la ciudadanía, porque no nos lo dan los funcionarios ni el gobierno, son los mismos mexicanos los que damos el dinero a través de los impuestos para poder mantener estas estructuras, y por lo menos debería de ser atención de calidad, ¿no? Y porque lamentablemente se han visto en la cantidad, que eso es impresionante, ¿no? Imagínense los chavos ahí o las personas ahí de la UNAM que hacen los exámenes de admisión, ¿no? 1,000, 2,000, 10,000 personas y chiquillos ahí, ¿no? Imagínense, yo digo, wow, ¿no? Nos ha tocado ahorita saber de maestros que atienden a 7,000 alumnos, dice uno, ya es cantidad, ya no es calidad, ¿no? Yo me pregunto si podrán leer todas las tareas de 7,000 alumnos, ¿no? Decían por ahí que era antipedagógico dar una clase de 2 horas, ¿no? Pues yo creo que es antipedagógico que un maestro atienda a 7,000 alumnos, ¿no? Y no creo que le dé las 24 horas para leer las tareas y los trabajos y calificarlos de 7,000 alumnos. No sé cómo le hacen los profesores, ¿no? Pero es así como muy imposible. Yo creo que nada más pasan y pasan y pasan, revisan y revisan y revisan, ¿no? O sea, imagínense, inhumano, ¿no? Pero bueno, ahí están las opiniones divididas, ¿no? Porque por ahí lo comentó. No estamos vendiendo, es la realidad, es un análisis de la realidad, y ahora si le guste o no le guste a mi queridísimo Noroña, es la verdad. Hay unos que mis respetos, pero hay unos que se la pasan flojoneando, ¿no? Meten vacaciones, días económicos, ¿no? Aparte que hay los puentes y demás, y demás, y demás. Y aparte no nada más es la hora del desayuno, es la hora de la comida, ¿no? 3 horas, 2 horas, ¿no? Les pagan tiempo completo, supuestamente de las 9 o 10 de la mañana, 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, pero 3 de la 1 de la tarde a las 4, o a las 4 o a las 5 son horas muertas, ¿no? Ya quisiera ver si en una empresa privada tienen esas 3 horas de comida, ¿no? A veces, déjenme decirles, porque está tan extremo los trabajos. Si ustedes trabajan en un call center, a veces les dan 15 minutos para comer, díganme si no es inhumano, ¿no? ¿No? O si ustedes sabrán cómo es la situación, ¿no? A veces están comiendo, le dan 1 hora, pero media hora se la pasa en la fila porque todos van a comer a esa hora, todos los empleados, y pero no come, traga, ¿no? De la velocidad de que tiene que regresar para seguir trabajando. Hay gente que hasta parada come, y eso son sus comidas, una mala calidad, ¿no? Y estas personas que tienen en la universidad y en otras instancias de gobierno que tienen el tiempo, ¿no? 3, 4 horas de comida, ¿no? Más 2 de desayuno. Imagínense lo que es un tiempo completo, es una jornada de medio tiempo. Sin embargo, es lo humano, ¿no? Lo decente. Y vamos con el lado contrario, como instancias como el INE, que están desde las 3 de la mañana, ¿no? Hasta las 2 de la mañana del otro día, ¿no? Porque son jornadas y trabajo impresionante, ¿no? Que dice uno, uy, ¿cómo le hacen, no? Hay gente que se levanta a las 8 de la mañana, cierra a las 8 de la noche, y uno les dice, y vuelves a abrir a las 8, ¿y a qué hora te levantas? ¿A qué hora duermes? ¿A qué hora tienes vida social, ¿no? Ni siquiera familiar, ya digo, no es más, ya ni siquiera vida personal, ¿no? Imagínense, ¿no? Pero bueno,
así está muy dividido. Si es el fruto del trabajo, sí, yo no digo que no, ¿no? Pero algunos dicen que trabajan y no trabajan, ¿no? Bueno, nos ha tocado por lo menos algunas experiencias de conocer médicos, de supuestos médicos, supuestas enfermeras, que en verdad casi uno como familiar tiene que atender a su propio paciente y casi le dice a los médicos y a las enfermeras, oye, esto se hace de esta forma, ¿no? No se hace como lo están haciendo ustedes, ¿no? Y están cobrando, ¿no? Y casi obligan a uno que atiendan ahí a su paciente porque y ellos dice uno qué hacen, ¿no? Nada más con llenar la recetita, ¿no? Dice, pues casi uno les dice, ok, te los atiendo, pero págame lo que estás recibiendo y a ti que los echen fuera, ¿no? Habrá gente que tiene esa voluntad y que merezca esos sueldos, ¿no? Bueno, pero va, Fonatur por empresarios aventados en el sureste. Camilo y Karol G reina nominaciones de Premio Juventud. La música urbana se posiciona con Camilo y Karol G como los máximos nominados en los Premios Juventud con 12 postulaciones cada uno. Y bueno, avala Sinaloa matrimonio igualitario. Con 23 votos a favor, Pleno del Congreso de Sinaloa avaló reforma de Código Familiar para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Y bueno, llega a New York a 70% de vacunados y levanta restricciones. Al alcanzar el 70% de adultos vacunados contra COVID-19, el estado de Nueva York anunció el fin de mayoría de restricciones por la pandemia. También llega conteo en Perú al 100% con Castillo arriba. Y con conteo terminado, elección presidencial de Perú arrojaba como virtual ganador a Pedro Castillo, pero se espera impugnaciones del rival. Revelan emails cómo Trump presionó para revocar elección. Emails y documentos presentados en el Congreso mostraron cómo Donald Trump presionó al Departamento de Justicia para revocar elección del 2020. Y bueno, aquí dice 5 maneras diferentes de llevar maxi vestidos. Vean qué bonitos vestidos, hermosísimos, ¿no? Ahora está muy de moda el gris con el color moradito, ¿no? Y el azulito, hay unas cosas impresionantes, vean nada más qué hermosos. Y bueno, ciberpandemia, hackeo al gobierno y la situación de las hidroeléctricas en México. Y bueno, vemos que los restos hallados en Cocula son de Yosivani Guerrero, uno de los 43. El cuerpo del estudiante ya había sido reconocido en una primera instancia por la Universidad de Medicina de Innsbruck, en Austria. La verdad histórica de Murillo Karam sigue siendo la verdad histórica. Y bueno, arman bloque contra ocurrencias presidenciales. PAN, PRI y PRD en Cámara Baja crearán bloque de protección constitucional contra ocurrencias presidenciales, afirmaron líderes de partido. Y reporta Secretaría de Salud 241 muertes más por COVID y otros 4,250 casos. 241 muertes más por COVID, con lo que suman ya 230,428 muertes. Hay 2,459,601 casos confirmados, 4,250 más que el día de ayer. Detienen a Héctor Parra por presunto abuso sexual. El actor Héctor Parra fue detenido por elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México por presuntamente abusar sexualmente de su hija Alexa Parra. Y bueno, pues esto es lo que se está gestando el día de hoy aquí en Reforma. Y bueno, dan 8 años de cárcel a exedil por asesinato de Bridge. Hugo Ahmed, exedil de Chiapas, que filtró datos de Miroslava Bridge, fue sentenciado a 8 años de cárcel por el asesinato de la periodista. Y morir en los separos, el caso de abuso policial en Puebla, justicia para Carlos. El reinado del terror de Los Cabos, brazo del cártel Jalisco Nueva Generación. Estados Unidos apuntó contra líderes de Los Cabos, un brazo armado del cártel de Jalisco que operó en Baja California y sembró terror. También reporta nuevo ataque aéreo de Israel contra Gaza. Reclama IP 5 días de bloqueo a vías del tren en Michoacán. Recibe AMLO a Sansores y Durazo también, ¿no? Y bueno, ya Elvis Sándwiches changarreando, vean nada más que delicia.
Y va Fonatur por empresarios aventados en el sureste. Ciberpandemia, hackeo al gobierno. Y bueno, ahí vemos las cifras COVID. 2.457.887 contagios, 435.476 casos sospechosos, 230.311 fallecidos, 1.952.381 casos curados y total en el mundo son 175.381.232. Se va extendiendo sumamente hacia el norte todo lo que es la franja roja de pandemia. Y bueno, buscan pasar a Sedena a la Guardia Nacional. No funcionó o ya no les alcanza el presupuesto. Calderón, vea nada más, ¿no? Lo que nos dice Ebrard, Gatell, ¿no? Ya van para abajo, ¿no? Y bueno, pues individualista, aspiracionista y no tienes escrúpulos, ¿no? Esos son... Hay que bajar a todos los de la clase media, ¿no? Así. Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy Reforma. Vamos a ver qué nos dice la prensa. No, vamos a ver cómo anda la prensa el día de hoy. Martes 15 de junio de 2021. Son 9 de la noche con 25 minutos. Estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México en vivo y en directo. Balacera en Gustavo Amadero deja 3 personas sin vida y un lesionado. La agresión armada se registró en inmediaciones de la colonia Chalma, Guadalupe. Y al menos 20 viviendas de la alcaldía Tláhuac fueron afectadas por la lluvia. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil atendió la caída de 13 árboles en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Tlalpan. Y ya nada más hasta con gabardinas, botas y bueno. Y recibe López Obrador segunda dosis de vacuna contra el COVID. López Obrador hizo un llamado a la población para que acuda a vacunarse. También 12 muertos dejó volcadura de autobús en la carretera Reynosa-Monterrey. Los lesionados, varios de ellos de gravedad, fueron llevados a diferentes centros hospitalarios de la ciudad de Reynosa. Y enfermero de Maradona revela que tenía orden de no despertarlo. El enfermero es uno de los 7 sospechosos de haber cometido homicidio simple con dolo eventual del astro de fútbol. Ya nada más, qué terrible, ¿no? Y bueno, cumplen 10 años convenio de 189 de trabajadoras domésticas OIT. Confirmó los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores domésticos, ¿no? Y bueno, pues también aclara VM que sujeto acusado de atropellar a 2 mujeres desertó en 2011. A 2 meses y 21 días de inaugurar el trolebici Eje 2 Sur ya tuvo su primer accidente mortal. Camión de transporte público se queda sin frenos y se impacta contra vehículos. Darán a conocer el miércoles el dictamen de la empresa DNB sobre colapso en la línea 12. Y para evitar infracción, un automovilista embiste a un elemento de tránsito en zona centro, ¿no? Y bueno, Cerveza Charro de México recibe premio internacional por su sabor y calidad. Y distanciamiento de lujo crece en Dubái. Bache provoca muerte de ciclista en Tlaxcala. Y dictan sentencia histórica contra pedófilo que producía pornografía infantil en la Ciudad de México. Solicitan orden de aprehensión contra Diego H., quien atropelló a 2 mujeres en Iztacalco. Y bueno, Juegos Olímpicos en Tokio. La pregunta es, ¿consideras que es prudente realizar los Juegos Olímpicos Tokio 2020? A pesar de que la alerta por COVID continúa. Vuelvo a hacer las mismas recomendaciones: quédese en casa, no salga, cierre las puertas y ventanas de las 5 de la tarde a las 10 de la mañana. Ha explotado les comentaba al principio del programa, una planta química en Estados Unidos. Hay una explosión masiva en China que parece ser que es también alguna explosión nuclear, ¿no? Se está comentando, lo dice la agencia de noticias China en Foco. Así es que hay algunas situaciones difíciles, ¿no? Algunos tóxicos que andan por ahí en el aire.
no esté más de 2 horas en la calle, ¿no? Porque después yo creo que ya 4 son mucho tiempo estar en la calle. Hay que estar en un lugar de alguna forma techado, ¿no? Para que usted no corra riesgo porque el sol está tremendo. Cuidado porque el golpe de calor también está fuerte, ¿no? Así es que hay que estar al pendientes, ¿no? Usted trate de tomar sus precauciones igual, ¿no? Seguimos igual, seguimos en alerta. Así es que no baje la guardia, por favor. Solicitan a una orden de aprehensión contra Diego H., quien atropelló a 2 mujeres en Iztacalco y murió entre los escombros de una finca tras descarrilarse un tren en Jalisco, ¿no? Estamos viendo accidentes terribles y la conductora Tania Rincón revela que dio positivo al COVID. Belinda embarazada, surgen rumores de que la cantante espera un bebé, ¿no? Y bueno, también bombardeo de nubes, conoce el método para combatir la sequía en Sinaloa, Sonora y Chihuahua, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy la prensa. Vamos a ver qué nos dice Excelsior. Lambda, así llama OMS a cepa de COVID presente en América Latina. La variante se encuentra presente en 29 países, especialmente en Argentina y en Chile. Para evitar infracción se lleva a policía en el cofre. Digo, qué bárbaro, ¿no? Y eso sí ya debería ser una sanción ejemplares. Silvestre Stallone se rinde a Canelo Álvarez y Giovanni Dos Santos causa baja del América. DC censura escena sexual entre Batman y Catwoman. Y bueno, también México suma 230.424 muertes por COVID, mientras que los casos confirmados acumulados se incrementaron a 2.459.601 por el reporte de 4.250 nuevos contagios. Nuevo revés para AstraZeneca, falla tratamiento con anticuerpos para COVID. Suman 6 casos de COVID en escuelas de la Ciudad de México. Casos de COVID-19 incrementan en Brasil por la Copa América. También ya se está empezando a hacer reportes del COVID en escuelas particulares. Hay muchas personas que todavía, bueno, lo recomendable es que se queden en casa, ¿no? Y bueno, detectan primeros casos de hongo negro en pacientes COVID de Omán. Dice, hasta el momento se han detectado 3 casos de mucormicosis, un padecimiento grave conocido como hongo negro. Omán anunció el martes que sus médicos detectaron una infección micótica potencialmente letal en algunos enfermos con COVID. Los primeros de esos casos, conocidos en la península arábica, en momentos en que el sultanato registra un aumento de infecciones de coronavirus que ha abrumado a sus hospitales. El ministro de Salud reportó de 3 pacientes con COVID que se infectaron con mucormicosis, un padecimiento grave conocido comúnmente como el hongo negro, que se ha diseminado rápidamente entre pacientes con el virus en la India. No estaba claro de inmediato en qué condiciones estaban los 3 pacientes en Omán, aunque la enfermedad, dice, sigue siendo relativamente rara. En aumento repentino ha causado temor entre los médicos y funcionarios de salud que luchan contra aumentos de las infecciones con el virus en el mundo. Los médicos omaníes advirtieron esta semana que el sultanato enfrenta una escasez aguda de camas en medio de la proliferación de variantes altamente transmisibles de coronavirus. El hecho de que los trabajadores de salud se quejen en la televisión estatal sobre los problemas resalta la magnitud de la crisis de salud en Omán. Dice, los casos en Omán han aumentado más del triple en el último mes. Ya las autoridades registraron más de 2,000 casos nuevos y 33 muertes el martes. Y bueno, dice, las celebridades digitales que emergieron con la pandemia en México y preparan exposición interactiva en la Ciudad de México para mostrar vida y obra de Frida Kahlo.
Convocan a ponerle nombre a perrito rescatado por policía y también 36 heridos tras coche bomba en Colombia. Sería ataque del ELN. Y atacan a balazos a 3 personas que resultan muertas y un herido en la Gustavo Amadero. Los hechos se registraron en las calles Michoacán y Querétaro en la colonia Chalma de Guadalupe. Trump visitará frontera con México el próximo 30 de junio. Donald Trump visitará la frontera con México tras aceptar una invitación del gobernador de Texas. Y muere manifestante herido en enfrentamiento con policías en Hidalgo. Científicos jóvenes transformarán el futuro del país IPN. Y también aquí tenemos que Francia suma de a 3 ante una Alemania sin idea, ¿no? Y bueno, activista que sobrevoló el Allianz Arena estuvo cerca de estrellarse. Kroos explica la razón de la derrota de Alemania y Paul Pogba lanza una advertencia a rivales de Francia. Tras 10 horas, papás de niños con cáncer retiran el bloqueo de T1 de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y también comienza la limpia en Toluca con 5 bajas y en algunas escuelas del Estado de México se presentaron 2 alumnos por salón. En municipios como Valle de Chalco, Nezahualcóyotl, Los Reyes e Ixtapaluca, la respuesta a la convocatoria de regreso a clases presenciales fue nula. Y México registra 569 menores de edad muertos por COVID-19. Hallan restos de otro de los 43 normalistas de Ayotzinapa. México reporta 1.175 nuevos casos de COVID. Y también revive, dice, el Hungría 0-3 con Portugal. Y bueno, comienza la limpia en Toluca y casi 900 personas recibieron vacunas COVID caducadas. Durazo respalda intención para que Guardia Nacional forme parte de la Sedena. Casi 900 personas recibieron vacuna con COVID caducas. Y bueno, pues usted tiene que apoyar porque es muchísimo trabajo de cada una de las personas, de las enfermeras. Y tampoco las enfermeras tienen tiempo de estar revisando cada vacuna, ¿no? Esto, quien envía, hace los envíos, deben de estar al pendiente de si están caducas o no. Así es que usted tiene que, de alguna forma, decirle, ver, enséñeme la botellita, que ellas revisen el momento, ¿no? Que no esté caduca la vacuna. Y bueno, están reportando casos de personas que una vez vacunadas están reportando COVID. También de que les ha dolido muchísimo la cabeza, ¿no? Que se desguanzan literalmente, ¿no? Que están fuera de combate un día, ¿no? Entero. Pero bueno, ofrece el Mijis 50,000 a quienes entregue a sujeto que arrolló a jóvenes en Iztacalco. También, esto es lo que nos dice Excelsior, el periódico de la vida nacional. Vamos a ver qué nos dice 24 horas el diario Sin Límites. Vamos a ver cómo anda. Y ahorita nos vamos con Twitter. Mucha información el día de hoy. El Registro Nacional de Población, RENAPO, reportó hasta mayo un exceso de mortalidad de 488,000 personas, de las cuales 348,000 están asociadas al COVID, cifra muy por encima de las 230,000 defunciones informadas por la Secretaría de Salud Federal. 348,000 la cifra real de muertos por COVID en México. Netflix estrena 4 historias previas nueva a la temporada de Élite. Santander reporta fallas en transferencias en plena quincena. Y llega a México exposición interactiva de Frida Kahlo. Y Luis Chapito Montes enfrentaría cargos por fiestero. Amenaza de expulsión para deportistas que infrinjan normas anti-COVID en Tokio. Standard & Poor's ratifica calificación BBB con perspectiva negativa para la deuda soberana de México.
La calificadora opinó que los riesgos de mercado y de tasa de interés son limitados por la robusta composición de la deuda soberana. Y la historia de Yoshibani Guerrero de la Cruz, el normalista cuyo sueño era ser veterinario. Si algo caracterizaba a Yoshibani era su decisión de no migrar a Estados Unidos tal como hicieron sus padres, su padre y su hermano, sus hermanos también, ¿no? Y bueno, ¿quién es Ken Salazar, el nominado embajador de Estados Unidos en México? Dice, es de destacar que la lengua materna de Salazar es el español. Dentro de los puestos que ha ocupado destacan el secretario de Interior de los Estados Unidos. Y bueno, dice, ¿por qué el matrimonio igualitario tenía que ser aprobado en Sinaloa sí o sí? Llamó la atención la votación para aprobar el matrimonio igualitario en Sinaloa, pues ningún diputado votó en contra, ¿cómo ven? Héctor Parra ha sido señalado por su expareja Ginny Hoffman de infidelidad con otros hombres. A últimas fechas el actor vendía tamales. Los escándalos de Héctor Parra, el actor señalado de abusar de su hija. Descarrilamiento del tren en Tala, Jalisco, podría deberse a vandalismo. América da de baja al futbolista Giovanni Dos Santos. Y Nike lanza una aplicación exclusiva para sus clientes con consejos sobre el deporte. Pese a reapertura, gasolineras no logran recuperar ventas. Activista de Greenpeace realiza protestas en paracaídas previo al partido de Eurocopa en Alemania. El piloto perdió el equilibrio y después de casi chocar contra una de las tribunas cayó sin daños aparentes sobre el césped de Allianz Arena. Y Sheinbaum anuncia que mañana dará a conocer peritaje de línea 12, apuntará a una falla estructural como reveló el New York Times. Dice, ¿no? Y encabezará a Morena 56% de los congresos locales. Rubén Rocha Moya recibe constancia de gobernador electo en Sinaloa. Arzobispo de Guadalajara pide respetar resultados electorales. Y por reportes de violencia, 4 municipios irán a elección extraordinaria en Oaxaca. Dice, Morena reconoce que no todo está ganado y anuncia una reorganización. También dice, estamos profundamente agradecidos. Bolivia recibe donación mexicana de vacunas AstraZeneca. Evo Morales agradece a AMLO por la donación de vacunas a Bolivia. Y bueno, tras 15 meses de permanecer cerrada, reabren la alberca semiolímpica en Valle de Chalco. Cerrarán puente vehicular en Tecámac por obra de conectividad por el aeropuerto Santa Lucía. Y es momento de reconocer en la Constitución los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano Adelfo Regino. También reconocen empresas responsables con el medio ambiente. Y bueno, ¿qué hay hoy? ¿No? Vamos a ver lo que les estoy comentando, nada más en pantalla, cómo anda. Y aquí está Going Back, entrevista a mi queridísimo Phil Collins. Peligro, rebrote en 10 estados. El análisis de nuestro doctor de cabecera, ¿no? Manuel Cano, un médico cubano, ¿no? Explosión masiva destroza un barrio en China, esconden fuga radioactiva. Órganos humanos ha pedido la industria china de los trasplantes. No vean nada más que fuerte estas notas del día de hoy con Julián Bertone. Más elefantes se van, ¿no? Eso es lo que hay. Y muertes de aves en China. ¿Qué dice RCTV Noticias? Tristeza absoluta en Jerusalén, 18,000 cohetes prepara Irán hoy en Gaza y advierten hora. También confirman inesperado ataque con más de 200 aviones, aniquilan hoy Taiwán, cohetes nuevos. Última hora, confirman en Ucrania, Joe Biden analiza 6,500 cohetes de Putin. También 3,500 barcos de combate, 5,000 submarinos y 6,500 cohetes en Australia. ¿Qué se está gestando allá en Europa? Que muchos de europeos de nivel
están anónimos, ¿no? Y bueno, el ejército ruso se prepara, dice, para algo terrible en Europa, ¿no? Es lo que se está gestando, las notas que están saliendo en estos momentos, ¿no? Y bueno, dice, los políticos en Israel se dan su último adiós, ¿no? Y hoy casualmente que se despide Netanyahu, otro bombardeo, ¿no? Y bueno, captan explosión de la planta química en Illinois. Vean nada más, ¿no? Ahí está la explosión. Un gran incendio también, catástrofe medioambiental. Vean nada más. Dios mío, ¿qué estamos viviendo? ¿No? Vean ahí la explosión tan terrible. Y dice, siguen creciendo también la investigación en el socavón, ¿no? En Puebla, que ya se tragó la casa completamente. Y no nada más socavón en Puebla, sino socavón en Iztapalapa. Agricultores temen más daños por el socavón en Puebla. También dice, después de tragarse la casa, Segó Puebla hace este llamado, ¿no? Vean. También un auto es tragado en un socavón en la India. India, Jerusalén, Puebla, ¿no? Y otro socavón en Iztapalapa. Apenas hace unas horas se descubrió este socavón en Santa Marta, Catitla, en Iztapalapa, ¿no? Ya nada más. Vamos a ver un poquito el socavón. Vean ahí, ¿no? Santa Marta, Catitla. Y bueno, usted está actualizado, usted está informado. Así es que les envío un beso y un abrazo. Mi nombre es Teresa Salazar. Pásesela muy, muy bien. Nos vemos el día de mañana, primero Dios, ¿no? Digo, vamos a tener, yo creo que voy a tener que suspender un poquito, no sé si unos 2 días por aquí en esta semana, voy a estar un poquito inconstante. Así es que no se me asusten, ¿no? Nada más es por cuestiones de salud. Me voy a tener que ausentar unos 2 días, yo creo, ¿no? Yo les aviso, si ven que todavía mañana no, mañana tal vez lo saque el programa, pero todavía por unos días me voy a tener que ausentar. Así es que no se preocupen, estaré todavía retuiteando en Twitter para que ustedes estén más o menos informados, ¿no? Que no se por WhatsApp también les estaré mandando alguna información para que no se nos pasen las notas. Sin embargo, voy a tener que suspender un poquito posiblemente la locución, ¿no? Pero estamos con ustedes de regreso, ¿no? En pocos días, nada más en lo que resolvemos esta cuestión de salud un poquito. Así es que no se me ausenten tampoco ustedes, sigan manteniéndose en contacto, síganos enviando sus notas, ¿no? Vean nada más, ahí en una casa se está haciendo un socavón, ¿no? En San Marta, Acatitla, vean nada más. Y México disminuye eficacia en combate a la corrupción, advierte, ¿no? El deceso de nuestro país al ubicarse en el lugar número 11 de 15 economías analizadas en América Latina.
Eso es todo, pásesela bien, nos vemos el día de mañana. Recuerde que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Les envío un beso y un abrazo. Son 9 de la noche con 53 minutos. 9 de la noche con 53 minutos. Ahí tiene para todos la gente nueva que se une al canal nuestras redes sociodigitales, ¿no? Nuestras redes sociales. Aquí las puede encontrar. Nuestro WhatsApp, nuestro canal de YouTube, Facebook, Instagram. Ahí puede contactarse con nosotros a través de cualquier medio. También está YouTube, nuestro canal de YouTube, ¿no? Así es que un beso y un abrazo. Descanse, sueñe con los angelitos y cúbrase bien en la noche porque está lloviendo, está haciendo frío, ¿no? Para que evitar cambios bruscos de temperatura. Un beso y un abrazo, señores. Pásesela bien.